Nuestro invitado de hoy día es el expresidente del Colegio de Profesores, profesor. Por lo tanto, hoy día tenemos un invitado que nos va a hablar de educación, qué es lo que queremos y lo que quiere el Colegio de Profesores o los profesores quieren que esté escrito en esta nueva constitución, y también hablar de contingencia. Mario, bienvenido a Diálogo Ciudadano de Diario La Batalla de Maipú, y te damos la bienvenida en este programa. Muchas gracias, Hernán. Un gusto recibir la invitación de ustedes. Sé que este medio se escucha bastante y por lo tanto se sigue por mucha gente, así es que aquí yo feliz de poder conversar estos temas que tú diste un preámbulo bastante interesante, así que aquí a tu disposición. Gracias, Mario, y nuevamente gracias también por acceder a conversar con nosotros, porque es importante el tema de la educación. Y uno de los temas es que hace algunos años tú señalabas que la educación estandarizada estaba agotada. El sistema educativo chileno dejó atrás su espíritu formador para centrarse en una concepción educativa que funciona con la lógica de ranking y competencias. ¿Ha cambiado en algo esta realidad del sistema educativo chileno, Mario? No, no ha cambiado. Ese diagnóstico que yo hice algunos años atrás, seguramente estás leyendo algo, está totalmente vigente. Y es más, eso durante el gobierno este de Piñera, con la ministra Cubillo, con Gerardo Varela, nadie se acuerda mucho de él, pero fue también un abogado empresarial que llegó, dirigió unos meses, habló harta tontera, no dejó nada y se fue. Después llegó la ministra Cubillo y ahora Raúl Figueroa, y todos son cortados con la misma tijera, como decía mi abuelita, porque primero son abogados, los tres. Nada que ver con educación. Nada que ver con educación. ¿No? El actual ministro de Educación es abogado con máster en Derecho Empresarial. Uno se pregunta al tiro, ¿qué tiene que ver ese señor con un cargo tan importante que tiene a cargo que tiene la responsabilidad de dirigir la educación chilena? Y esa lógica estandarizada, la lógica de que la educación es un bien de consumo, palabras textuales de Piñera. Del presidente, ¿no? Exactamente. La educación es un bien de consumo, dijo él. Esa declaración tan brutal, tan terrible para los que somos educadores, porque para nosotros la educación no es eso, obviamente, no es un producto, no es algo a consumir. La educación es un derecho social, la educación es un elemento clave en la formación de las personas y en el desarrollo de la sociedad. No puede ser un producto de mercado que se tranza, como si fuera, no sé, qué sé yo, salchicha, zapato. No es así. Y esa declaración tan brutal, en realidad, a pesar de lo duro que fue, tuvo el valor de la sinceridad, porque así piensan ellos. Ellos ven así a la educación. Y nosotros, por supuesto, la vemos de un modo muy distinto. Entonces, nosotros hemos cuestionado esta lógica de que los niños son un número, porque lo que le importa al sistema es que produzcan rendimiento, que rindan, los exprimen como un limón. A los profesores nos obligan a entrar en esa lógica. Por supuesto, nosotros nos resistimos y en muchos lugares nuestros colegas intentan hacer algo distinto, pero el sistema está permanentemente presionando para que haya rendimiento, productividad, ranking, competencia. Y por supuesto, esa lógica lo que hace es que va desnaturalizando la educación y finalmente, más que educar, el sistema pide adiestrar para rendir en las pruebas estandarizadas. Y nosotros nos hemos formado como profesionales de la educación para formar personas, para ayudar a las personas a ser más felices, a desarrollar todas sus capacidades en forma integral, a ser mejores personas. Esa es nuestra tarea fundamental como educadores. No tanto esta lógica tan absurda de hacer competir un colegio con colegio, cursos con cursos, municipios con municipios, niños con O niños. alumnos con alumnos. Exacto, niños con niños, niñas, una competencia absurda donde no hay colaboración, no se aprende a trabajar en equipo, sino que todo es competir. Y eso nos tiene enfermos como sociedad. Si muchos de los males de la sociedad habría que mirar qué pasa, ponerle foco a la educación para darnos cuenta que ahí se origina esta sociedad después individualista, competitiva, donde cada uno se preocupa de sí mismo nomás muchas veces, y contra el cual la gente se ha rebelado. En el estallido social, en mi opinión, la gente se rebeló contra ese sistema de vida.
contra ese sistema de vida fue el reclamo más grande que hubo en ese estallido. Exacto. Oye, Mario, pero la educación que aparece garantizada en la actual Constitución, sabemos que tiene una letra chica, ¿no? Que la hace clasista y profundamente desigual. ¿Cómo hay que abordar el cambio en la nueva Constitución que permita terminar con esta concepción mercantilista? Mira, la actual Constitución no asegura el derecho a la educación. No lo asegura, porque lo único que está asegurado con dientes y muelas en la Constitución respecto a educación. Primero, hay muy poco dedicado a educación en la Constitución. Y lo poco que hay, lo que asegura es lo que se llama, eufemísticamente, libertad de enseñanza, que en realidad es libertad de emprendimiento para colocar negocio educativo. Eso está asegurado porque tiene articulado, tiene una definición. No está bien definido el derecho a la educación, el derecho a educarse, eso no está definido en la Constitución. Pero sí se define la libertad de enseñanza, que es la libertad de negocio educativo, y ahí hay numerosos fallos de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, todos estos años, donde proclama que el derecho a la libertad de enseñanza está por sobre el derecho de los niños, niñas a educarse. Cuando han habido, no sé, expulsión de estudiantes, cuando ha habido, no sé, qué sé yo, distintas situaciones donde distintos actores, apoderados, profesores, algunas organizaciones han presentado requerimientos a los tribunales siempre han fallado, y es algo parecido a lo que ocurre en el tema de los consumidores que tú defiendes tanto. Los tribunales sistemáticamente dicen, constitucionalmente, la libertad de enseñanza asegura el derecho del sostenedor a hacer lo que quiera, porque él tiene como una suerte de propiedad sobre digamos, esta comunidad educativa. Y eso es tremendamente nefasto. Y no está asegurado el derecho a la educación, no se habla nada sobre el derecho a educar, a la educación superior en la Constitución. Bueno, todo eso tenemos que cambiarlo. Todo eso tenemos que cambiarlo y poner las cosas en su lugar. ¿Y qué significa poner las cosas en su lugar? Definir a la educación como un derecho social fundamental, la obligación del Estado de asegurar ese derecho, Estado garante de derechos, no Estado subsidiario, y el sacar de la educación toda lógica que tenga que ver con mercado, lucro, negocio, ranking, todo eso hay que desterrarlo de la educación y devolverle a la educación su esencia, que es básicamente formación humana. Eso es lo que nosotros tenemos que pelear en la nueva Constitución. Mario, y si eres elegido constituyente, ¿a quién tendrás como referente para tu gestión? Bueno, yo entiendo, y así lo he dicho en mi campaña y conversando con toda la gente, y lo reitero aquí en esta intervención que es pública, por supuesto, y queda grabada, así que la gente la puede guardar si quiere. Yo entiendo que nosotros debemos ser mandados por la base social a la que representamos, en este caso el Distrito 8. Y por lo tanto, yo le voy a responder primero a los profes, por supuesto, en mi mundo, y ellos me han proclamado candidato y me han levantado, y también a las asambleas y cabildos territoriales, barriales, todo lo que sea la expresión ciudadana en el distrito. Y eso para mí va a ser vinculante. Lo que definan las asambleas territoriales, barriales, cabildos, organizaciones vecinales, sociales, etcétera, tiene que ser un mandato para el constituyente. Esa es la concepción que yo tengo. De hecho, yo voy a proponer, y creo que vamos a coincidir con muchos constituyentes si nos va bien a los movimientos sociales, que es lo que esperamos, y elegimos una buena cantidad de personas. Nosotros vamos a proponer en el reglamento, que es lo primero que discute la Convención Constitucional, que sea obligatorio que se promueva la organización de asambleas en los territorios, en los barrios, y que esas conclusiones de esas asambleas sean vinculantes para los representantes territoriales. Nosotros le tenemos que rendir cuenta a la gente y a la ciudadanía, no a los empresarios, no a los poderes, no a los grupos económicos, no a la clase política. Nosotros le tenemos que rendir cuenta y ser expresión de lo que señale la ciudadanía. Y como sabemos que hay constituyentes que los están financiando los grandes empresarios, o lo están financiando los partidos, o lo están financiando los poderes de este país, nosotros tenemos que dar vuelta a la cosa y obligarlos
a responderle al pueblo y a la ciudadanía y no responderle a los que lo han financiado. Para mí eso es sagrado, para mí eso es fundamental dentro del actual constituyente que vamos a tener durante el tiempo que tengamos esa función. Ahora, hoy día sigue habiendo una controversia y parece de que todo lo que propuso el ministro se viene al suelo. Por lo tanto, ¿qué piensas tú de la insistencia obsesiva que ha tenido el ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto al retorno a clases presenciales? ¿Crees tú que están ahora las condiciones para volver? El curado porfiado, le dicen al ministro Figueroa. Bueno, mira, la verdad es que era tan previsible lo que iba a pasar. Era tan evidente que el retorno a clase era un riesgo enorme. Primero, era muy previsible que la gran mayoría de los apoderados no iba a mandar a su hijo al colegio, y eso es lo que ha ocurrido. La gran mayoría de los colegios no están funcionando presencialmente. Están con clases, porque nosotros nunca hemos dejado de hacer nuestras clases y de cumplir con nuestras responsabilidades de atender a nuestros estudiantes. Nunca, ni en el momento peak de la pandemia, ni ahora que se reinició el año escolar, hemos seguido atendiendo a nuestros estudiantes, pero hemos dicho con toda claridad que el riesgo de reabrir los colegios es muy grande y que con nuestros niños, niñas, adolescentes no se juega, no se puede experimentar. Probemos a ver si se contagian o no. Mira, sí. Recién estaba conversando con una colega que tiene una hija que le dio COVID, una niña de 16 años, y ha estado bastante mal. Bastante mal. Esta nueva cepa que dicen que llegó ataca mucho a la gente joven y la ataca duro. Es una cepa, ha estado con dolores, piernas moradas, con pérdida de, con asfixia, digamos, con dificultad respiratoria severa, ha tenido que ir 2 o 3 veces a la urgencia. Entonces no es juego esta cuestión, pues, no es juego. No, porque además, fíjate que hay personas que me han comentado que han tenido el COVID y me dicen de que tienen problemas de audición, sí. Tienen problemas de concentración. Sí. La vista también les afecta, no pueden estar mucho al frente de un computador, quedan agotados cuando entonces tiene un sinnúmero de secuelas que hacen que esta pandemia es bastante particular, que tiene efecto no solamente hasta cuando tú te recuperas, sino que posteriores que cuesta volver a la normalidad nuevamente. Dolores de pierna, de cansancio y un sinnúmero de efectos que causa posterior a esto. Entonces yo creo que muchas veces es, como se llama, es como aventurado esta insistencia del ministro. Muy aventurado, muy irresponsable, muy irresponsable. Nosotros hemos dicho, si efectivamente el plan de vacunación avanza y durante el primer semestre se va completando a gran parte de la población, esperemos que así sea, que hemos perdido un año de clases presenciales y eso generó una crisis importante. Mira, yo esto lo digo así con mucha claridad, esta es la más grande crisis en la historia de Chile de la educación, porque nunca, ni para terremotos, ni para catástrofes naturales, ni para el golpe de Estado, ni para momentos en que haya habido guerra civil en Chile, como hacia finales del 1800, nunca las clases estuvieron suspendidas un año y los colegios cerrados un año. Entonces, ha sido una crisis muy grande que los que hemos enfrentado esa crisis, la primera línea hemos sido los profesores y profesoras y trabajadores de la educación. Entonces, si hemos estado tanto tiempo, ¿qué tan difícil, qué tan tremendo puede ser esperar unos 2 meses más e irnos con cautela, irnos piano, irnos con cuidado, con prudencia, porque se trata de la salud y la vida, irnos con prudencia y esperar a que pase esta ola dura que estamos viviendo ahora? ¿Por qué forzar? ¿Por qué esa insistencia casi obsesiva, tú lo definiste bien, tan irresponsable, arriesgando a nuestra gente, cuando un par de meses más no va a hacer una tremenda diferencia? Si nosotros sabemos que cuando se reabran los colegios con comillas normalidad, va a ser un trabajo bien pesado y duro, poner al día, recuperar, nivelar, sabemos eso. Y además sabemos hacerlo. También se ha visto, Mario, se ha visto también un sinnúmero de
de debilidades que tiene la educación a distancia. Lo primero es el tema de la accesibilidad a Internet, porque tiene que estar conectado a la red. Hemos visto como dramáticamente una niña subiéndose arriba de un techo para encontrar la señal, porque además tenemos un problema del servicio que es deficiente, de mala calidad. Además, hay una parte de la población que no tiene acceso a Internet. Eso en las zonas rurales principalmente, pero también en la región metropolitana y en todo el país, en los sectores de menos ingresos, la gente no tiene para pagar un plan y por lo tanto no tiene acceso a tener la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar en forma a distancia. Y el otro tema que uno echa de menos, no hay un plan específico de parte del Ministerio de Educación cómo hacer este cambio tecnológico de las clases presenciales a las clases virtuales. Claramente no hay un plan para que sea estandarizado, para que se pueda aplicar. Aquí cada colegio lo aplica como quiere y como puede nomás. Así es, tal cual. Ese ha sido uno de los grandes problemas, ciertamente, el injusto acceso a Internet. Hoy día Internet no es un lujo. Hace unos años atrás podía ser un lujo, bueno, ya para divertirse, en fin, para ver películas. Pero hoy día no es un lujo, hoy día ya está incorporado en la vida cotidiana. Los trámites se hacen por Internet, muchas gestiones. El acceso a Internet es muy desigual. No es el misma señal, la misma calidad de señal que hay en Vitacura a la que hay en Cerrillo, en Estación Central o en Maipú. No es la misma calidad. No. Mucho menos la que hay en Lampa, Quilicura, que están un poquito más alejados. Y eso es una enorme injusticia. Porque si por un lado te dicen, mire, para acceder al bono tanto, tramite por Internet, ¿por qué las personas van a tener menor calidad de señal? Incluso aunque tengas un computador en la casa o tengas un teléfono, en muchos lugares la señal es mala. Es muy discriminador. Pero agreguemos a eso, que ya parte mal la cosa, que obviamente la gente de menos ingresos no tiene dispositivos. En una casa del Barrio Alto, la casa del ministro Figueroa, ahí, claro, hay muchos metros cuadrados, cada persona de la familia tiene su computador, tiene espacio, tiene buena señal óptima. No es así la realidad en nuestras comunas, donde en una casa de 60 metros cuadrados a lo mejor viven 15 personas. Y a lo mejor hay un dispositivo. Y hay 4 niños o estudiantes. Además, si tu plan no tiene la suficiente capacidad, vas a poder conectar 2 computadores y los demás no tienen acceso. Se satura inmediatamente. Exactamente. Entonces, es muy injusto y el ministerio y el gobierno hicieron muy poco el año pasado para enfrentar ese problema. Nosotros le insistíamos, ministro, más que estar majaderamente insistiendo en el retorno a clases presenciales, que no se va a producir, nosotros se lo dijimos, no se va a producir el retorno en el 2020. No se va a producir, aunque usted insista, porque nosotros no vamos a volver. Y se dio como dijimos, porque era de sentido común, no es que seamos ni adivinos ni grandes genios, era de sentido común que no se podía volver en todo el año. Toda esa energía que gastó en forzar un retorno que finalmente no se dio, y fue un fracaso, lo debió haber ocupado en apoyar el trabajo de los niños, niñas que no tienen conectividad. Y nosotros dijimos, destínese la plata del CIMSE, insistió en hacer el CIMSE, que es una cosa absurda. Insistió en la evaluación docente, que es otra cosa absurda en este contexto, todas esas cuestiones no tienen ningún sentido. Se gastaron más de 30.000 millones de pesos en esas cuestiones, y no en ocuparlo para comprarle dispositivos a la familia, entregarle a la familia un tablet, un notebook, cosa que pudieran tener. No se hizo. Si nosotros tuvimos que, derechamente, Hernán, no estoy haciendo apologías de nada, nosotros tuvimos que hacer muchísimo esfuerzo, pagando nuestro internet, muchas colegas tuvieron que remodelar la casa porque tuvieron que adaptar una zona de la casa como sala de clase, muchos tuvieron que comprarse un notebook nuevo, cambiar el plan, porque en su casa tenían un plan simple y no le daba para la clase por Zoom. Muchos colegas pagaban la cuenta telefónica hasta tarde. Muchos colegas yo sé que le hacían clase por teléfono al estudiante,
porque era el que no se podía conectar, que no tenía posibilidad, y en la noche el colega llamándolo por teléfono para hacerle la clase, y todo eso pagado del bolsillo. El gobierno no apoyó nada, nada. Fue una vergüenza el comportamiento del gobierno durante el 2020 y ahora está partiendo igual. Está partiendo igual. Mario, la organización Educación 2020 ideó hace algunos años una tribuna educativa, pensando que al cabo de algunos años se aseguraría una educación de calidad, equitativa e inclusiva para los niños y niñas y jóvenes de Chile. Ya estamos en el 2021. En el 2021. ¿En tu opinión, se han cumplido estos sueños? No, no se han cumplido. La educación sigue siendo la gran deuda pendiente de Chile. Yo tengo mucha esperanza que en la Constitución nueva lo podamos eso corregir, y pasa por cambiar el concepto de Estado. El Estado, garante de derechos, va a tener la obligación en la nueva Constitución, y quienes gobiernen y administren el Estado van a tener la obligación de asegurar el derecho a la salud, el derecho a la educación, como dos pilares básicos del desarrollo del país. Mira, cuando un país tiene asegurado el derecho a la salud y el derecho a la educación, y estos son derechos sociales fundamentales, por lo tanto, si son públicos, son gratuitos, el hospital público, y luego hago el símil con la educación, el hospital público tiene que ser igual que la clínica Las Condes. El que quiere ir a la clínica Las Condes y pagar la hotelería, que vaya y la pague, si le parece. Vaya y pague la hotelería. Pero en términos de tecnología médica, de capacidad médica, de capacidad de atención, el hospital público tiene que ser igual que la clínica Las Condes. Y eso debe asegurarlo el Estado. Y la escuela pública lo mismo. La escuela pública tiene que tener las condiciones para entregar buena educación a cualquier niño en cualquier lugar del país, y eso significa que el Estado tiene que priorizar la educación pública. No se han resuelto. ¿Cuál es la diferencia que se produce, Mario, en ese caso cuando vemos que los colegios pagados, particulares, privados, que no son subvencionados ni son municipales, cuál es la diferencia que tiene que haber entre uno y otro para que pueda igualarse? Porque uno dice, el colegio municipal, el colegio subvencionado, tiene profesores, todos capacitados, todos que han estudiado pedagogía, que han estudiado, se han preparado, muchos tienen magíster y otros estudios superiores. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Está en las mallas curriculares? ¿O están los tiempos que le dedican a los niños? ¿Está en las horas de estudio? ¿O están los programas? ¿En qué? ¿En cuál está la diferencia? ¿Por qué si las mallas curriculares son únicas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que dedican más horas? No. La diferencia son dos fundamentalmente. Una es, digamos, la condición familiar de los estudiantes. Obviamente, un estudiante de nivel socioeconómico alto en su casa tiene computadores, tiene biblioteca, tiene padres profesionales, tiene un capital cultural, un término que no me gusta mucho, pero se ocupa, mucho mayor. Son cursos pequeños, el profesor o profesora puede hacer un trabajo mucho más personalizado. Y en el colegio, digamos, que atiende sectores mucho más complejos socialmente, obviamente el capital cultural es de otro, pero luego hay una diferencia sideral en infraestructura y en recursos para desarrollar el proyecto educativo. O sea, si tú tienes un colegio que cuesta 500.000 pesos mensuales por estudiante, como un colegio particular pagado, bueno, con ese monto ese estudiante se educa. Y por lo tanto, en sueldos de docentes, en infraestructura, en biblioteca, en la sala de computación, en el gimnasio. ¿Y los docentes? Los docentes no tienen docentes que tienen más formación que los que están en los otros colegios? No es así. Yo te digo incluso que hay muchos lugares, conozco muchos colegas del sistema público que son mucho mejores docentes que colegas del sistema particular, porque trabajan en condiciones mucho más adversas y resuelven, a pesar de sus condiciones mucho más adversas, resuelven y van llevando adelante el proceso educativo. No hay grandes diferencias en formación ni académica, ni en los cursos de perfeccionamiento, ni en todo lo que se hace posteriormente. Y yo te aseguro
que es mucho más difícil y requiere mucho más expertise profesional trabajar en una escuela pública de Quilicura que trabajar en un colegio particular pagado pudiente del sector del barrio Alto Santiago. Las diferencias son de infraestructura y de obviamente las condiciones de base de los estudiantes. O sea, en Chile no existe la igualdad de oportunidades, eso es una gran quimera, es una gran falacia. La igualdad de oportunidades no existe. Y cuando la igualdad se convierte solo en una declamación y no da las mismas oportunidades a todos, finalmente no termina siendo igualdad, pues, termina siendo desigualdad. Si Chile es uno de los países más desiguales del mundo, lo sabemos, ¿no es cierto? Las estadísticas son muy claras. La diferencia no es de profesorado, te lo aseguro. La diferencia es de condiciones de trabajo. No es lo mismo trabajar con 45 alumnos que trabajar con 20. No es lo mismo tener un patio pequeño para hacer la clase de educación física que tener una cancha de fútbol, una pista de atletismo, un gimnasio y una piscina. Y no estoy exagerando, esas son las diferencias. Sí. No es lo mismo Piscina tener temperada, Exacto. un montón de cosas de bibliotecas Obviamente, gigantescas. obvio, no es lo mismo tener una biblioteca con, no sé, 10.000 volúmenes que una biblioteca con 100 volúmenes. No es lo mismo una sala de computación pequeña, donde hay pocos computadores y muchos de ellos malos, a una sala de computación donde cada estudiante tiene su computador para él solo. No son las mismas condiciones. Y no son las mismas condiciones un estudiante que vive en una casa de 400 metros cuadrados donde viven 5 personas, a un estudiante que vive en una casa de 50 metros cuadrados donde viven 20 personas. Mira, yo creo que la élite de este país, autocomplaciente, arrogante, como ella sola, se desconectó absolutamente de la realidad. Mira, si yo creo que a ti te debe pasar también, tú vas a hablar con autoridades, vas al parlamento, y ¿no te ha pasado muchas veces que sientes que viven en otro mundo? Mira, a mí lo que me pasa es que yo les digo siempre algo cuando empiezo, cuando termino, te digo yo, les agradezco que me inviten, ¿eh? Pero no me importa que me inviten, espero que me escuchen. ¿Por qué no te escuchan? Sí, Tú así es. vas al Congreso, te invitan, pero no te escuchan. Exacto, exacto. ¿Qué es el problema? Así es, tal cual. A mí me tocó al Consejo Nacional de Educación, que me invitaban frecuentemente a opinar sobre leyes, y yo la última vez les dije, miren, les voy a exponer esto, lo hemos preparado muy acuciosamente, ha sido un trabajo técnico, aunque yo sé que no lo van a tomar en cuenta para nada. ¿Ya? Pero hemos venido aquí responsablemente a cumplir con nuestra responsabilidad, pero ustedes no lo van a escuchar esto, y no lo van a incorporar. Salió el presidente ayer, Pedro Montt, no, pero ¿cómo dice eso? Sí, pues sí, ya sabemos, si hemos venido tantas veces. Esto ya está cocinado, Claro. le digo, esto ya está cocinado. Ustedes están haciendo aquí una cosa aparente de que nosotros vengamos y expongamos como que hagan como que nos escuchan, pero no nos van a escuchar. Esa es la Bueno, realidad. dicho esto, respondo a tu pregunta, una élite desconectada absolutamente de la realidad. Una élite desconectada. Mira, hay películas que muestran a la monarquía francesa durante la Revolución Francesa, cuando ya había estallado, y la monarquía seguía en sus cócteles, seguía en sus cosas, seguía preocupada del vestido de la reina, y mientras tanto afuera, pasando lo que pasó hasta que llegaron y les cortaron la cabeza. No estoy abogando porque se le corte la cabeza a nadie acá, digamos, estoy poniendo el ejemplo de que cuando una élite se desconecta y ya pierde toda noción de realidad, termina haciendo cualquier cosa. Ha pasado muchas veces en la historia. Y yo creo que a esta élite chilena le ha pasado ahora en esta ocasión. No entienden nada de lo que... Mira, ¿sabes cuál es la única voz sensata que yo he escuchado en la gente de ahí cercana al poder? La señora Cecilia Morel. Cuando se le filtra ese audio, ¿te acuerdas de ese audio que se filtró? Sí, Con la voz media sí, traposa, con la voz claro. media traposa, que se lo manda una Sí. amiga, la amiguita que tenía, le filtró el audio. Pero ¿qué dice la señora? Ahí parece como tenía la voz media traposa, parece que no, habló muy sinceramente. Dijo, vamos a tener que soltar privilegios. Y dijo, amiga, estos son alienígenas, dijo. ¿Y qué es lo que simboliza eso, Hernán? Simboliza que para ella era gente extraterrestre, era el pueblo en realidad, Claro. reclamando lo justo, pero para ella eran alienígenas, era algo que no conocía, nunca había visto que existía ese pueblo.
Y le Claro, dijo a la amiga, vamos a tener que prepararnos para soltar privilegios. claro. Si tú te Sí. fijas, dentro de todo, dijo dos cosas bastante sensatas. Bueno, Reconoció que no cachaba nada de lo que venía, de lo que estaba pasando, y reconoció que había que soltar privilegios. Claro que no le hicieron caso a la señora Cecilia, claro, lamentablemente. claro. Oye, Mario, mira, estamos llegando al final de nuestro programa eh, Diálogo Ciudadano por radio, por diariolabatalla.cl. Y yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Por qué los electores del Distrito 8, los maipucinos, las maipucinas, los pudahuelinos, los de Estación Central, deberían votar por ti? Mira, primero soy profesor, y como profesor soy parte de la ciudadanía, soy parte del pueblo, no pertenezco a ese club de la élite. ¿Ah? No he aterrizado desde los barrios pudientes de Santiago para venir aquí a comprar votos. Conozco la realidad social, he estado en la lucha social, pero además yo agrego dos cosas muy importantes. Nosotros llevamos una lista de movimientos sociales. Todos mis compañeros y compañeras de lista son genuinos dirigentes sociales. La lista del Independiente y Movimientos Sociales de la Prueba. Y yo no he recibido, ni voy a recibir ni un peso para la campaña, ni de partidos políticos, ni de grupos ¿Ya? empresariales. Y eso es la gran diferencia con otros candidatos que reciben aportes de grupos empresariales que los partidos le financian la campaña y que por lo tanto van a quedar supeditados al que te financió. Si eso, ah, con plata se mueve el Claro. monito, decía el dicho antiguamente, Sí, con pues, plata se compran huevos. ¿Por qué un empresario va a ponerle 50 millones a un candidato o 30 millones a un candidato o no sé, la cantidad, por ahí se han ido conociendo, digamos, los aportes? A mí me han aportado fundamentalmente profe, amigos, amigas, gente de la ciudadanía. Yo me pedí un préstamo en el banco donde tengo cuenta corriente para financiar unos avisajes que se va a pagar después con la devolución del CERVEL. Una campaña totalmente modesta en recursos, pero además sin financiamiento de la élite. Por lo tanto, yo le voy a responder solo al pueblo, no le voy a responder a ningún financista de mi campaña. Y eso yo creo que hace una gran diferencia. bien, Mario, ha sido un gusto tenerte. Creo que ha sido una muy buena conversación y espero que a nuestros amigos y amigas de Diálogo Ciudadano les haya agradado esta conversación con Mario Aguilar, expresidente del Colegio de Profesores, dirigente social y hoy día candidato a constituyente. La verdad es que aclaramos un sinnúmero de temas y creo que aquí tienen elementos para ustedes tomar la mejor decisión el 11 de abril, que el 10 y el 11, porque ahora es 10 y 11, ¿no? Y Yo esperemos voy a que ir a nos votar el aplauden. 11, ¿sí? Yo voy a ¿No? ir a votar el 11, no quiero que mi voto me lo cuiden los milicos. Ya, bueno, está bien. Pero con eso estamos llegando al final y Mario, te dejo ahí para que tú te despidas de la gente que nos está viendo. Después vamos a decir, sabemos cuántas personas, pero normalmente hay 400, 500 personas que nos están viendo presencialmente, incluso a veces más, y para que ellos eh, saquen conclusiones hoy día. Y bueno, te dejo para que tú te despidas de la gente que nos está viendo hoy día. Bueno, muchas gracias. Yo sé que este programa lo ve mayoritariamente gente de Maipú, pero también un saludo, por supuesto, a la gente de Maipú, pero también de Pudahuel, de Quilicura, Cerrillo, Colina, Lampa, Tiltil y Pudahuel, que nos está siguiendo. Viene un momento muy importante el día de la elección. Y ese momento es cuando se abre la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas redactemos por primera vez en la historia la constitución que nos rija. Llena de trampas y llena de obstáculos, pero si somos astutos, si no la gente no suelta el estar ahí vigilante y atenta, si la gente se mantiene vigilante y atenta, esa convención constitucional la podemos obligar a que legisle en favor del pueblo y no en favor de la élite. Así que muy importante a votar el día 11, ojalá, eh, para que cambiemos las cosas en este país. Bien, Mario,
muchas gracias por tu participación y tu buena disposición para estar con nosotros. Así que, amigas y amigos, estamos llegando al final de Diálogo Ciudadano por diariolabatalla.cl, como todos los días jueves, y los esperamos la próxima semana. Tendremos también otro importante invitado para poder conversar y dialogar como lo estamos haciendo toda la semana. Así que, chao, chao. Chao, un abrazo.